¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión vamos a analizar el movimiento en dos dimensiones, o también puede ser llamado movimiento curvilíneo, depende de cómo se lleve a cabo. Dentro del movimiento en dos dimensiones vamos a considerar las siguientes tres ecuaciones que en un video anterior ya habíamos deducido. Son las ecuaciones para la posición y para la velocidad, que dependen de una aceleración que es constante. Y aquí hemos dejado claro que todas son funciones de dos variables o de dos dimensiones, de x y y, salvo el tiempo que volvemos a considerarlo como una constante. Muy bien, vamos a ver primeramente el tiro parabólico. En el tiro parabólico las ecuaciones son exactamente las mismas. Lo único que tenemos que hacer aquí pues es verificar cuáles de ellas van a tener componentes o no de la aceleración. Y lo que se hace en este tipo de problemas es separar estas tres ecuaciones en 6, 3 para x y 3 para y, para poder analizar el movimiento de una manera mucho más fácil. Si las separamos, pues nos van a quedar 3 ecuaciones para la x, 3 ecuaciones para la y cada una de ellas depende de la aceleración. Vamos a ver, va a depender del caso obviamente, si la aceleración es 0 o tiene algún valor específico para cada uno de los problemas. Entonces lo que podemos darnos cuenta es que pues vamos a considerar la gravedad siempre actúa en y para el movimiento de tiro parabólico y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Yo considero que la dirección de la aceleración de la gravedad siempre va para abajo, por lo que en la parte de la y, como aquí se puede ver en la ecuación 1.13, 14 y 1.15, aparece un signo negativo porque yo considero que siempre va para abajo la gravedad y va de forma negativa. Puede haber textos donde lo consideren al revés. Estas convenciones de signo pueden variar dependiendo de algunos libros, algunos autores. Yo voy a considerar que siempre vale, es el valor de g, ese que hemos dicho, pero apunta en dirección siempre hacia abajo y es negativo. Para esas mismas ecuaciones, como solamente la única fuerza actuando aquí es la aceleración de la gravedad, pues solamente esa es la única componente que va a estar actuando para modificar el movimiento del objeto. Y solamente actúa en y, por lo tanto en x yo no le estoy poniendo un valor a la aceleración. Por eso la ecuación 1.10, 1.11 y 1.12 no tienen aceleración, porque no hay aceleración en la dirección de las x. Solamente actúa esa aceleración en el eje vertical o en el eje de las y. Estas son entonces las modificaciones que se le hacen a las ecuaciones generales de movimiento en dos dimensiones. Vamos a ver un ejemplo con esto. Leamos este ejemplo. Dice, un futbolista realiza un despeje en un campo de fútbol y la velocidad inicial del despeje es de 20 metros sobre segundo con un ángulo respecto a la horizontal de 20 grados. Primeramente hay que demostrar que ese movimiento es el movimiento de una parábola, se le conoce como tiro parabólico en el plano XY. Y además de que a los 45 grados vamos a tener una distancia más grande en nuestro despeje. Es decir, si nosotros podemos calcular el ángulo de despeje, resulta que a los 45 debería ser la distancia más grande recorrida. Entonces vamos a ver esa pequeña animación que he preparado para ustedes. Para este ejemplo analizaremos el movimiento de una pelota que es pateada por un futbolista. La velocidad inicial con la que sale es de 20 metros sobre segundo a un ángulo con respecto a la horizontal de 20 grados. Como se puede observar, el movimiento que describe la pelota es de un tiro parabólico y cae aproximadamente a los 26 metros. Bueno, entonces, como hemos observado en la animación, parece ser que la trayectoria que describe el tiro pues es en efecto una parábola. Y de hecho lo es porque tiene las mismas ecuaciones la animación con la que fue hecha. Y pues en la animación podemos ver que también va a tocar el suelo con esas características a aproximadamente 27 metros. Vamos a ver con ecuaciones qué es lo que sucede. Pues las mismas ecuaciones son las que tenemos aquí. Ya he sustituido algunos valores, como el hecho de que la posición inicial en x y en y van a ser 0. Suponemos que ahí está nuestro origen. Las ecuaciones para x solamente son estas. La velocidad en x siempre es constante, pues no hay aceleración. Solamente va a depender de la velocidad inicial y del tiempo, su posición. Y para la y tenemos que no hay cambios significativos, salvo la posición inicial en y, que es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es igualar las que tengan el tiempo
y que nos tengan una relación entre la posición en X y en Y. La 1.16 y la 1.18 son las que dependen del tiempo y me van a relacionar las X con las Y para poder hacer una función Y de X. Entonces vamos a despejar el tiempo de la ecuación 1.16 y vamos a sustituirlo, ese tiempo despejado, en la ecuación 1.18. Con eso obtenemos la ecuación 1.21. Aquí la tenemos desarrollada. Bien, vamos a continuar entonces. Para saber quién es la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y, que son valores que ahí nos quedan así como de dónde salen, vamos a analizar el teorema de Pitágoras, esa maravilla que debemos de tener en mente siempre. Resulta que a cierto ángulo de salida nos da la magnitud del disparo en la velocidad, pero no sabemos cómo es su velocidad en X y su velocidad en Y. Pero como nosotros sabemos trigonometría, podemos aplicar las propiedades, bueno, las identidades trigonométricas, seno, coseno, tangente, que relacionan esos catetos de ese triángulo, para saber quién es la velocidad en Y y quién es la velocidad en X. Del seno del ángulo, para ese ángulo justamente, yo sé que es el cateto opuesto, la velocidad inicial en Y, entre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Despejo la velocidad inicial en Y y nos queda esta relación. Ahí nos va a aparecer, ya es una función del ángulo, la velocidad inicial en Y. Y para el coseno hacemos lo mismo, la adyacente velocidad inicial en X entre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Despejo la velocidad inicial en X y me da, pues, algo que está en función del coseno del ángulo. Ahora que ya sé quién es la velocidad inicial en Y y en X, pues sustituyo sus valores y voy a obtener esta nueva ecuación que ya tiene sustituidos el seno y el coseno. Ya la velocidad inicial por ahí se elimina porque está en ambos lados, por acá nos vuelve a aparecer la velocidad inicial. Y bueno, pues si nosotros nos damos cuenta la forma de esta función de X, porque el ángulo es constante, es de la forma ax menos bx cuadrada, donde el término a pues es una división de seno entre coseno, y el término b pues viene de algunos términos que se elevarán ahí al cuadrado, la gravedad, pero todos son constantes, entonces lo único que varía es la x. Entonces sí tenemos en efecto una parábola que abre hacia abajo. Si nos fijamos, el signo negativo nos da la abertura de la parábola, que está en el plano XY, entonces en efecto es un tiro parabólico. Ahora nosotros lo que queremos saber es que una vez que sale disparada la pelota del suelo, va a pasar cierto tiempo, va a recorrer cierta distancia en X y vuelve a llegar al suelo. Tenemos que determinar cuándo vuelve a suceder esto, o a qué distancia toca el suelo nuevamente. Lo que vamos a hacer pues es igualar a 0 la ecuación 1.22. Si la igualamos a 0, pues vamos a ver cuándo llegó al suelo. Y lo que hacemos pues es desarrollar ahí algunos valores al cuadrado, factorizar la x que aparece en ambos lados. En la primer término aparece x a la 1 y acá va a aparecer x al cuadrado. Factorizamos y obviamente para esta parte tenemos que todo se hace 0 cuando x vale 0, pero ese es el inicio del movimiento, ese no me sirve. Y cuando el otro término que está aquí dentro del paréntesis se hace 0, ese es el que nos interesa, porque eso ocurre después. Entonces, pues descartamos el primer valor y desarrollamos el segundo valor. Aquí vamos a despejar el valor de x y nos queda algo de este estilo. Ahí se van a eliminar coseno cuadrado con coseno abajo. Al final nos queda la ecuación 1.23, donde el valor de x va a depender directamente de la velocidad inicial a la que sale. Depende inversamente de la gravedad y va multiplicada por el seno de 2 veces el ángulo. Aquí, para verlo más claro, voy a utilizar una identidad trigonométrica para el seno de 2 veces el ángulo, que dice que el coseno del ángulo por el seno del ángulo es un medio del seno de 2 veces el ángulo. Despejo ese valor de seno de 2 veces el ángulo, lo sustituyo y me queda lo siguiente. Esta ecuación que aparece acá abajo. Si nos damos cuenta, esta ecuación depende directamente del cuadrado de la velocidad. Depende inversamente de la gravedad. Y esos son los valores que necesitamos básicamente para conocer la posición determinada, bueno, la posición a la que va a caer la pelota si nosotros nos han dado algún ángulo de salida, conocemos la gravedad y nos dicen cuál es la velocidad inicial de salida. Aquí pues yo lo que hago es simplemente sustituir los datos que me da el problema.
El ángulo pues es 2 veces 20 grados, entonces va a ser el seno de 40. La gravedad es un valor conocido y la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo que se va a elevar al cuadrado. Desarrollo esta operación y resulta que la posición a la que cae la pelota es a los 26.2 metros, que coincide más o menos con lo que uno ve en la animación, pero como no hay tanta precisión, pues sería pues difícil saber las decimales después. Entonces esa es la posición en la que vuelve a tocar el suelo. La primera vez fue en el suelo de cuando salió el disparo y después cuando vuelve a tocar el suelo a 26.2 metros más adelante. Para demostrar que el ángulo al que se alcanza la distancia máxima sea 45, basta analizar la ecuación. La distancia máxima es cuando esto tiene un valor máximo. Como la velocidad inicial es una constante y la gravedad es una constante, pues yo solamente podría variar el ángulo. Y la función seno del ángulo tiene su máximo cuando tenemos pi medios o 90 grados para evaluarla. Eso solamente ocurre, como es 2 veces el ángulo, cuando el ángulo es 45 grados. Entonces si yo le pongo 45 grados, esto se hace un máximo y la distancia máxima es b cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Es decir, la máxima que podemos obtener para este problema van a ser 40.77 metros sustituyendo los valores para un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a ver la animación para que nos demos cuenta de eso que está sucediendo. Para saber en el mismo ejemplo a qué ángulo obtenemos el mayor alcance, lo que hacemos es simplemente variar el ángulo de los 20 a los 25-30 grados. Observamos el movimiento y vemos que el alcance es cada vez mayor, cerca de los 35 metros. Si el ángulo varía un poco más, hasta los 45 grados, podemos ver que el alcance es aproximadamente 40-41 metros. Si continuamos aumentando el ángulo cada vez más, el alcance ahora comienza a disminuir. Y esto ocurre si disminuimos el ángulo también. A los 30 grados vemos que el ángulo produce que el alcance se vaya reduciendo cada vez más. Con esto podemos concluir que el alcance más grande o el alcance óptimo se obtiene a los 45 grados, como lo podemos observar, lo cual coincide con los resultados obtenidos matemáticamente. Pues muy bien, como se han dado cuenta, para varios valores del ángulo resulta que se alcanzan distancias más chiquitas y solamente existe un valor del ángulo para el cual la distancia es la más grande. Entonces esto nos da una pauta acerca de los movimientos en general. Hay que recordar que el movimiento de tiro parabólico no es un movimiento completamente realista, ya que no involucra otras fuerzas como puede ser la fricción, el aire, y además solamente funciona para partículas, no para cuerpos. Pero la aproximación es válida para cuando nosotros queremos lanzar algo lejos, pues hay que tratar de lanzarlo a 45 grados, aunque dependiendo de las condiciones del entorno, ese ángulo puede variar, porque puede haber fricción, puede haber un chorro de fuerzas que impidan que ocurra el tiro de la manera más adecuada. Muy bien, pues espero que este video les haya servido de ayuda. Hay que volver a hacer los ejercicios, son ejercicios típicos del tiro parabólico, y nos vemos en otra ocasión, muchachos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.